Bienvenidos al canal Línea de Noticias. Las fuerzas ucranianas continúan derrotando a las tropas rusas. Las fuerzas ucranianas lograron repeler los ataques de las tropas rusas con mucho éxito. Todos los días las regiones de Donbass de Ucrania se liberan de los ataques de las tropas rusas. Los aviones ucranianos llevaron a cabo decenas de ataques aéreos contra posiciones rusas. Las fuerzas ucranianas derrotaron a cientos de soldados rusos gracias a sus operaciones. Ha llegado un gran paquete de ayuda de Croacia a Ucrania. Como se sabe, las fuerzas ucranianas se fortalecen y continúan derrotando a las tropas rusas. Las tropas rusas, cuyos sistemas de defensa están debilitados, no pueden resistir a las fuerzas ucranianas en las regiones. Las fuerzas ucranianas están trabajando arduamente para liberar sus territorios, y estos esfuerzos dan frutos todos los días. Las tropas rusas intentan constantemente lanzar intentos ofensivos desde toda Ucrania, pero las fuerzas ucranianas son tan dominantes en la batalla que todos los intentos ofensivos de las tropas rusas fracasan. Además, las fuerzas ucranianas sirven para derrotar aún más a las tropas rusas en el frente al proporcionar sistemas de defensa con la producción de nuevas armas y equipos militares avanzados. En nuestras noticias anteriores, mencionamos que las fuerzas ucranianas lograron un gran progreso en la región de Luhansk. Gracias a sus operaciones simultáneas, las fuerzas ucranianas también están logrando un éxito significativo en la región de Donetsk. Rusia, que ha experimentado una grave pérdida de soldados en la región de Donetsk después de la región de Lugansk, está a punto de perder por completo el control de las regiones de Donbass que ha querido apoderarse desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas ucranianas están liberando más y más territorios y fortaleciendo sus líneas de defensa, eliminando el riesgo de un ataque repetido por parte de las fuerzas rusas. Según la información recibida, la Fuerza Aérea Rusa intentó atacar muchas zonas de la región de Donetsk. Sin embargo, las fuerzas ucranianas, como todos los días, rechazaron los ataques rusos y garantizaron la seguridad de sus regiones. Según la información obtenida, las fuerzas ucranianas repelieron los ataques de las tropas rusas contra un total de 6 regiones del Oblast de Donetsk, incluida Verkhnokamiansk. Luego, en las últimas 24 horas, los aviones ucranianos llevaron a cabo 13 ataques contra una gran cantidad de soldados rusos, equipo y armas militares rusos, y la Fuerza Aérea Ucraniana llevó a cabo 5 ataques contra posiciones del sistema de misiles antiaéreos rusos. Además, las unidades de artillería y cohetes ucranianas destruyeron 2 importantes centros de mando rusos, al mismo tiempo que realizaban feroces ataques contra varios grandes puntos de almacenamiento y un gran número de soldados rusos. Por lo tanto, se ve que las fuerzas ucranianas lograron un gran progreso en la región de Donetsk y garantizaron la seguridad de sus tierras. Mientras las fuerzas ucranianas liberaban sus tierras en la región de Donetsk, cientos de soldados rusos perdieron la vida en los enfrentamientos que se desataron durante la jornada. Como se sabe, Rusia ha alcanzado números récord en la pérdida de personal militar en los últimos días. Esta situación hará que Rusia no pueda enviar suficientes soldados a los frentes en los próximos días. Además, como se sabe, Rusia está tratando de compensar esta pérdida militar haciendo una movilización obligatoria. Sin embargo, como se sabe, no entrena a los soldados que reclutó en el ejército ruso. Por esta razón, como mencionamos en nuestras noticias anteriores, los soldados rusos no saben cómo usar equipos y armas militares en el frente. Debido a esto, el desempeño de los soldados rusos en los frentes se redujo drásticamente y esto costó la vida a muchos soldados rusos. Sin éxito en las batallas terrestres, Rusia está intensificando sus ataques aéreos, pero a medida que las fuerzas ucranianas neutralizan a cientos de soldados rusos, las probabilidades de que Rusia tenga éxito en cualquier conflicto son cada vez menores. Según la información recibida, se sabe que como consecuencia de las operaciones de las fuerzas ucranianas, 590 soldados rusos perdieron la vida durante la jornada. Además, las fuerzas ucranianas lograron destruir 2 lanzacohetes múltiples y 5 tanques pertenecientes a las tropas rusas en las últimas 24 horas. Mientras que el sistema de defensa militar de Ucrania se fortalece, el sistema de defensa militar de Rusia se debilita como resultado de los ataques de las fuerzas ucranianas. Por esta razón, los soldados rusos son bastante reacios a encontrarse con soldados ucranianos en el frente, ya que no cuentan con el equipo adecuado.
Mientras las fuerzas ucranianas están fallando a las tropas rusas, la ayuda de los países a Ucrania continúa. Como se sabe, recientemente anunciamos que hay problemas de electricidad en algunas partes de Ucrania debido a los constantes ataques de Rusia a la infraestructura ucraniana. Por esta razón, los países continúan ayudando a Ucrania continuamente, ya que quieren que Ucrania no experimente ninguna dificultad durante la guerra. Según la información obtenida, Croacia, que anunció que enviará 230 transformadores de varias capacidades a Ucrania, ya entregó 50 generadores a Ucrania. Muchos países están tratando de llevar su ayuda a Ucrania lo antes posible para que Ucrania pueda resolver rápidamente los problemas que está experimentando en sus propias regiones y continuar la guerra en una posición más fuerte. Además, Ucrania está muy agradecida por la ayuda de los países y es consciente de que la ayuda que los países pueden brindar puede ser limitada. Las fuerzas ucranianas realizan operaciones contra las tropas rusas todos los días, pero según la información que hemos aprendido, se sabe que Ucrania organizará una nueva operación muy grande para Rusia. En las declaraciones realizadas desde Ucrania, se afirmó que estas operaciones no requerirían mucha munición. Esto se debe a que la ayuda de los países es limitada y no quieren que sus arsenales se agoten rápidamente. No hay información detallada sobre la nueva operación ofensiva planeada por Ucrania contra Rusia. Pero hemos sido testigos de muchos ataques de Ucrania contra las fuerzas rusas durante días. Incluso en estos ataques, las fuerzas rusas sufrieron pérdidas significativas. Parece probable que Rusia experimente una gran destrucción con las pérdidas que sufrirá frente a la nueva operación en Ucrania. Por eso Rusia sigue preocupada. Sin embargo, lo que hará Rusia en caso de un ataque de Ucrania ya no es predecible. Pero no podemos decir que ninguna de las medidas tomadas por Rusia funcionará. Porque se espera que la operación para la que se están preparando las fuerzas ucranianas sea muy grande y de gran alcance. Ucrania, por su parte, necesita expulsar a gran parte de las fuerzas rusas del país con las operaciones a realizar en los próximos días. El poder de defensa de Rusia ya es muy débil en este momento. En otras palabras, es solo cuestión de tiempo antes de que las tropas rusas regresen al frente como resultado de cualquier ataque a Rusia. Por esta razón, Ucrania necesita llevar a cabo ataques muy cuidadosos y estratégicos. Esperamos la derrota de Rusia por parte de las fuerzas ucranianas en los próximos días. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.